Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Revista Funeraria. Gracias por la invitación. Gracias a mis compañeros ponentes. Gracias, Alejandro, por la presentación. Bueno, voy a hablar de estrategia, pero en realidad llevamos toda la mañana hablando de estrategia, porque lo que ha explicado Santiago por la mañana es que, chicos, esto es lo que viene y esto es lo que tienen que hacer. Vayan ustedes pensando lo que van a hacer en sus empresas. Tienes que hablar de estrategia, tienes que pensar en estrategia. Ana, ni más ni menos que nos dijo lo que estratégicamente hace en su empresa. Entonces, ha hablado de estrategia. Nos han contado también nuestros amigos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, sí, lo digo de verdad, lo de amigos, nos han hablado también de que tienes que tener una estrategia para poder competir en el mercado. Tengo una diapositiva dedicada precisamente a la estrategia con la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, que luego os presentaré. Igual seguro que la adivináis. Y también nos han dicho que debes contar con una estrategia para abastecerte y para ser capaz de competir de una manera pues, cumpliendo los requisitos, ¿no? Bien. Lo que voy a hablar aquí hoy lo suelo tratar en 2 horas y media en una asignatura que imparto en el Tecnológico de Monterrey, en la Academia de Alta Dirección Funeraria Internacional. Hay 7 alumnos aquí, que sepan ustedes que en la primera promoción hay 7 alumnos. Desde Córdoba a Madrid, Asturias, están representados el mercado español en la Academia de Alta Dirección Funeraria Internacional. Este año es la primera promoción, la segunda será el año que viene, que será en América y en China. Abrimos también en China. Porque les interesó a una funeraria que hace unos cuantos servicios, 450.000 servicios al año, es una funeraria pequeñita de China. Entonces, bueno, pues son los que van a motivar esto. Y esta asignatura que yo pues imparto es la gestión de los estados financieros y no financieros, la excelencia en la gestión de los estados financieros y no financieros. Entonces, bueno, voy a ser muy rápido, voy a hacerlo en 42 minutos, lo que tardo 3 horas, voy a daros una serie de consejos y, muy importante, todos los que estéis aquí sabéis mucho más que yo de esto. Yo no voy a enseñar nada a nadie, esto no es un dogma ni es nada. Podéis opinar de manera distinta, podéis opinar de manera diferente, no tenéis por qué hacerme caso. Yo voy a compartir lo que yo hago para gestionar, lo que he hecho siempre y cuáles son mis ratios de medición y cómo valoro o cómo ejercito pues mis funciones de directivo. No soy consultor, ni soy lecturer, ni speaker, ni nada. Yo soy ejecutivo. Yo me dedico a hacer ganar dinero o ganar dinero. Soy empresario también, por cuanto tengo participo de las decisiones que tomo. Me juego mi dinero, entonces esto me da una versión pues duple, ¿no? Tomas decisiones con el dinero de otros, pero también tomas decisiones con lo que a ti te compete y con tu dinero. Es mi ambición, siempre me considero empresario y creo que eso tiene una perspectiva muy interesante en la toma de decisiones. Antes de empezar, yo sí os recomendaría una cosa, y os recomendaría que hicieseis lo que yo hago habitualmente en los últimos meses, ¿no? Está muy de moda hablar de metaverso y hablar de IA, inteligencia artificial. Hay un montón de gente que habla sobre ello y que saben un montón de ello. Unos son de cartón piedra y otros son expertos. Los expertos te ayudan muchísimo. Yo recomiendo que cualquier cosa que hagáis en vuestra vida de estrategia, antes le preguntéis a ChatGPT o a cualquier otro. Yo le hice esta pregunta, se la hice hace 3 semanas. Ayer a la noche me contestó otra cosa. Hoy os pongo lo que me contestó hace 3 semanas. ChatGPT, ¿qué puedo aportar a los asistentes del Simposio Funerario de Barcelona 2023 hablando de estrategia para el sector funerario? Y en menos de 0,2 segundos me contestó todo esto. Ayer a la noche, en menos de 0,1 segundo, añadió 7 cosas más. Es decir, que si yo soy un empresario funerario o un directivo funerario y quiero hacer una estrategia para un grupo funerario, ¿qué estrategia es ganar más dinero, vender más, crecer, ser más feliz, lo que queráis, o un conjunto de todo esto? Os recomiendo que lo pulséis. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues es algo que no existe como ente, sino es un conjunto colectivo de inteligencia que, así como todos entráis en Google y decís, voy a googlear a Faustino Pérez, y te sale la multa que le pusieron a Faustino Pérez, si salió en una entrevista no sé dónde, o una foto de Faustino Pérez, la inteligencia artificial no hace eso. La inteligencia artificial, tú le haces una pregunta y lo que hace no es llevarte a la multa de Faustino Pérez o tal, no, te describe a Faustino Pérez. No conduce muy bien, se casó, se separó, su mujer le denunció, tiene una denuncia aquí por agresión, todo lo que es Faustino Pérez. Si esto lo utilizas en el ámbito de la gestión estratégica, te viene muy bien. Preguntar cosas concretas. Yo le pregunté, Gayoso, oye,
¿qué puedo hacer para tener una cuota de mercado mayor con Gayoso? Y me dijo, pues tienes un problema en Monterrey, tienes que atacar mejor el mercado de Tijuana, tienes quejas de tus clientes de Acapulco y también tienes quejas en tus clientes de la parte de Naucalpan en Valle de México. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lee todas las redes sociales de todo el mundo, todas las publicaciones de todo el mundo, toda la información de todo el mundo, te lo sintetiza y te lo dice. Entonces, si quieres saber tu hijo, ¿por qué no saca buenas notas? Yo tengo una hija que está opositando para juez, es muy buena estudiante, pero le metí el nombre y dije, oye, ¿por qué mi hija va a sacar la oposición? Y bueno, mi hija publica cosas en temas de opositores, en chat de opositores, y bueno, pues sale, sí, parece que este año está mejor preparada que el año pasado. Probar, ¿me engaña mi mujer? ¿A qué es gracioso? Pues como tu mujer esté chateando en una red social y tengas identificada a tu mujer y esté chateando con un tipo y ese tipo le haya dicho en la red social que bien estuvo el otro día cuando nos vimos en el hotel, te van a dar una sorpresa que te podéis quedar sentado escuchando lo que es inteligencia artificial. Bueno, deciros que ayer a la noche lo que cambió fue incorporar una serie de cosas, aparte, bueno, está muy pequeñito ahí, no sé, se va a compartir la presentación, pero dice que ojo con el sector, porque hay muchos otros sectores que están vigilando el sector funerario y que quieren entrar en el sector. Es decir, que cosas que no hagamos nosotros van a venir a hacerlo otros, porque es un sector muy atractivo. Luego voy a explicaros por qué es atractivo. Pero bueno, como voy rápido, esto ya lo conocéis todos, es un archivo muy antiguo. Todo esto que estáis viendo, yo lo he cortado hasta el 2018. Todo lo que veis ahí son decisiones estratégicas, cosas que has hecho o cosas que no has hecho en una empresa. Unas crecen, otras suben, unas bajan, unas venden más, otras venden menos. Son todo decisiones estratégicas. Detrás de esos movimientos, de esos cuadros, de esas barras, esos números, hay unos señores, unas señoras tomando decisiones todos los días, tomándolas o dejando de tomarlas, porque la estrategia es un tema muy interesante. El no tomar decisiones y no hacer nada es una estrategia también en sí mismo. Claro, esto es muy cool, está muy bien, pero somos el sector funerario. Yo no soy Amazon, no soy Apple, no soy ninguna de estas. ¿Cómo lo puedo llevar a mi día a día trabajando para el sector funerario? Bueno, no sé si lo sabéis. Yo voy a enseñaros dos herramientas que yo trabajo con ellas. La voy a poner a continuación una de ellas, que te da esto. ¿Y por qué es importante conocer esto? Voy a deciros una cosa que os va a gustar mucho a unos y nada a otros. A veces hablas con personas brillantes del sector funerario, cuando has hecho operaciones de money, de compras y tal, y te dicen, mira, mi padre me dejó una funeraria que facturaba 1 millón de euros al año, en pesetas a lo mejor, ¿no?, en su día. Y yo ahora facturo 3, he triplicado mi empresa. Y le dices, no, te faltan 2 cosas que no has calculado. Una, ¿qué tasa de mortalidad tenía cuando tu padre montó la empresa y trabajó con ella? Y 2, ¿cuál ha sido la inflación de estos últimos años? Y alguno le hemos dicho, tú has hecho peor que tu padre, lo que eres es un heredero, disfrútalo, pero no has hecho mejor que tu padre, porque tu padre con una tasa de inflación X y con una tasa de mortalidad X facturaba esto y tú, 20 años más tarde, facturas mucho menos de lo que tu padre consiguió hacer crecer la empresa, con lo cual me parece que lo de la segunda generación medio mantiene y tus nietos posiblemente la hundan, se va a dar el caso. Y otros, sin embargo, no. Otros han dicho, mira, yo recibí esta empresa de mi padre o de mi antecesor, un directivo puede ser, ¿no? Y he conseguido pues llevarla a un crecimiento importante. ¿Y cómo haces esto? Pues esto, luego veréis qué números o qué ratios son los que hay que medir, pero sí os recomiendo que tengáis en cuenta y que trabajéis con esto. Yo con Quantimeters trabajo muchísimo. Esto es en real, ¿eh? ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos nacen en el mundo? Es la población del mundo. Tienes la de España. Yo trabajo con la de España bastante, con la de México, también Francia, también otros países que me interesan, como puede ser Colombia, Bolivia, Chile y Estados Unidos. Y ahí tienes todas las defunciones estadísticamente calculadas, porque no son las reales, no están en los certificados de defunción, y lo que te dice es cómo evoluciona el mercado. Es decir, ¿estás ganando cuota de mercado? ¿Estás perdiendo cuota de mercado? ¿Estás facturando más adecuadamente y de una manera correcta para un crecimiento sano? Y bueno, pues en el código QR que tenéis ahí abajo, si lo escaneáis lo podéis sacar. Si no es Quantimeters, podéis entrar. Yo trabajo con esta y con otra interesante que nos da unos datos muy sólidos, que es las Naciones Unidas. Entráis en Naciones Unidas y decís comportamiento demográfico.
Y en comportamiento demográfico te da toda la información por país, de fallecimientos, nacimientos y, lo más interesante, tendencias. Después tú tienes que hacer un cálculo de tu país. Si trabajas en la región de Valencia o trabajas en Cataluña o trabajas en Asturias, cuánto pesa sobre la población de tu país y qué comportamiento puede tener. Y puedes llegar a elaborar un crecimiento, un exponencial bien interesante. También he de decir que lo que os comentaba respecto al tema de muertes al año, estos son los datos de España. Un dato importante, en el 2064 caerá el mercado funerario. Algunos dirán, bueno, en 2064 me queda un poco lejos. Aquí hay gente joven. Ojo con las inversiones y el CAPEX, que si tienes una rentabilidad que tienes que obtener la cobertura de la misma en 15 años, no te pongas en el 2050 a construir el tanatorio no sé dónde. Bueno, ya veremos lo que van a pasar con los tanatorios en España dentro de 15, 20 años, que se van a vender algunos a precio de saldo, porque hay más tanatorios que fallecidos. Entonces, bueno, pues ya hablaremos de eso. Pero es interesante este dato, porque, mirad, se ve claramente cómo afectó el tema del COVID, el importante empujón que dio, pero las proyecciones que tenemos, os leo una, en el 2035, por ejemplo, 483.000 fallecidos. En el 2064, que es el pico máximo, son 648.000 fallecidos. Entonces, bueno, pues esto es la evolución que va a tener el mercado funerario unos cuantos años. ¿Por qué es interesante esto? Para que tomes decisiones ahora mismo. Y porque muchos de los que estáis aquí vais a ser comprados, vais a ser fusionados, vais a querer comprar, os vais a querer fusionar o vais a querer invertir para crecer. Entonces, es importante saber en qué mercado estás, cómo evoluciona el mismo y de qué manera puedes establecer una estrategia para aproximarte a obtener el mayor beneficio del mercado. Mucha gente me pregunta, algunos, ¿por qué me fui a México? Pues me fui a México por esto. Porque en México, pues dentro de 3 años tenemos 925.000 fallecidos, dentro de 10 tenemos 1.100.000, tenemos una cuota de mercado del 15% y hacemos 130.000 servicios funerarios al año. Y porque Gayoso pues, es una compañía que tiene cierto peso y que tiene cierto futuro por delante con 150 años de pasado. ¿Por qué me he ido a México? Porque la tasa de mortalidad es un 6 por 1000, porque en los próximos 15 años va a haber una explosión demográfica muy importante. México está recibiendo ahora mismo más trabajadores que Estados Unidos, lo que nunca ha pasado en la historia. La gente que va, que migran de América Latina al norte, a Estados Unidos, ya no llegan a Estados Unidos, se quedan en México, porque las grandes compañías auxiliares del automóvil o de maquila y demás están montando gigafactorías en México. Nosotros, a los trabajadores, tenemos 7.000 trabajadores, Grupo Gayoso. De los 7.000 trabajadores, 2.500 que trabajan en frontera ganan un 40% más haciendo lo mismo, porque si no les pagas un 40% más, no tienes trabajadores. En México no hay paro, está el 2,4. Hacía una medición del 3,5 o 3,6, pero no existe paro. Y bueno, pues lo que hay es una explosión demográfica increíble, porque de la tasa de 6 por 1000 vamos a pasar en los próximos años pues a tener este 1,5 millones de fallecidos. Y bueno, pues si tienes una cuota de mercado y crece la tasa de la mortalidad y quieres crecer en cuota de mercado, es una decisión estratégica que tienes que tomar y posicionarte. No cometiendo la torpeza y la tontería de que si tú montas un tanatorio mayor aquí, yo enfrente mayor que el tuyo y yo enfrente mayor que el tuyo. Porque para estos los míos, y así yo me siento más empresario, porque soy más... No, en México existe una clara vocación y de servicio en el tema funerario asociado con el tema de la muerte. Hay una cultura muy fuerte, lo he explicado en muchas ocasiones cuando he venido aquí, sobre todo en Europa, pero lo que verdaderamente importa en México es el posicionamiento que hagas en la cremación y en la inhumación. Nosotros tenemos 350 hectáreas de cementerios y tenemos a 2.500.000 mexicanos que nos han comprado su servicio funerario por adelantado, y tenemos a 750.000 mexicanos que descansan dignamente en los mausoleos. Mausoleo allí es donde conjunto de nichos. Nicho allí no es un sitio donde ubicas un ataúd, nicho es un sitio donde ubicas una urna cenizaria. No está permitido llevarse las urnas de las cenizas a su domicilio. La Iglesia tiene mucho poder, mucha fuerza, y no permite que te la lleves. Si te la quieres llevar, te la puedes llevar, pero está muy mal visto y no apoyan ese tema. Entonces, desde el punto de vista funerario, nosotros lo que hacemos es invertir en descanso final asociado a mausoleos. Estamos construyendo en Guadalajara 60.000 nichos, tenemos otros 3 en construcción, de 125.000 nichos, 225.000 nichos y casi 300.000 nichos para vender. Se venden en torno a $1.000, $2.000, $3.000.
el servicio funerario en México, el medio está en 75.000, 76.000 pesos, 75.000 pesos al cambio del día de hoy, estamos hablando aproximadamente 3.600 euros, con una economía como la mexicana. Hay sitios donde los servicios particulares que se llaman en España, que serían los usos inmediatos allí, están en torno a 80.000 o 90.000, que serían 4.500, 5.000, y hay muchos servicios particulares, muchísimos, que superan los 9.000, 10.000, 12.000 dólares. Es un mercado diferente al español. Para ello tienes que estar posicionado adecuadamente porque lo que viene en los próximos años en México es una explosión de servicios y tenemos que empezar a construir. Ahora mismo estamos con obras en todas las instalaciones del Valle de México. Valle de México tiene 25 millones de habitantes. Valle de México tenemos 6 instalaciones y estamos duplicando todas las capillas, todas las salas de velación y estamos duplicando toda la capacidad de poder tener servicio porque dentro de 5, 6, 7, 10 años vamos a tener esa demanda. Bueno, ¿qué es una estrategia? Pues una estrategia es una serie de decisiones y acciones muy meditadas, encaminadas a un fin determinado. Punto. Así es. Tú piensas, todos pensamos, voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Y haciendo esto o no haciendo esto, pues quiero obtener esto, ¿vale? Pues es tu estrategia. Ahora bien, yo no hablaré de estrategias chusqueras de le voy a dar una cesta de Navidad al celador de tal sitio, voy a pagar por aquí no sé qué, voy a hacer, porque esto en el mercado español no sucede, ¿no? Entonces, no quiero hablar de ello, ni de cosas extrañas que todos podamos pensar. No quiero hablar de ello. Yo hablo de estrategia, hablo de lo que es a largo plazo cumpliendo la ley. Y muy importante, al final, tú haces una estrategia o tienes una estrategia porque en realidad lo que quieres es tener una ventaja competitiva, ¿no? Yo lo que siempre comento, tanto a mis compañeros o a las personas donde imparto mis conferencias, es que si no tienes ventaja competitiva no compitas. Esto parece una obviedad, pero no lo es. Muchas personas dicen, bueno, yo hago esto porque el de enfrente lo hace. Bueno, pues vete a ver cómo va el de enfrente y a lo mejor a ti te puede ir igual que él, pero a lo mejor os va mal a los dos, porque el de enfrente ya no está solo y estáis en el mismo mercado, ¿no? Entonces, tienes que ser capaz de quitarle a tu competidor de una manera pues limpia y audaz esa cuota de mercado o esa capacidad de ingreso para tenerla tú, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que busca tu ventaja competitiva y explótala, la que sea. Eso sí, es muy importante, ¿eh? Si tú quieres establecer una estrategia, primero mira la cultura de la empresa donde quieres poner esa estrategia, porque como dice un sabio, para mí sabio, que es Juan Mateo, la cultura de la empresa se come a la estrategia para desayunar. Tú traes al mejor consultor del mundo, a los McKinsey, a quien quieras, o al mejor ejecutivo del mundo, y lo metes en un nido tiburones de los que son chorizos, mangantes, vagos, jetas o lo que tú quieras, y explicas la estrategia a las 9 de la mañana y a las 9:15 ya la tienes, enterrada y muerta. ¿Por qué? Porque un sinvergüenza es como dos patos. Por lo general, a veces, si parece un pato, anda como un pato, anda como un pato, suele ser un pato. Y en el mundo laboral, en el mundo empresarial, en el mundo directivos, ocurre esto también. Si no tienes controlada la cultura de tu empresa, si no hay cultura de esfuerzo, una cultura de trabajo, una cultura de sacar adelante esto, olvídate de implantar una estrategia, porque no va a funcionar. Serás una empresa con estrategia, en el PowerPoint o donde tú quieras tenerla, o guardada en un armario, pero no tendrá los resultados de una buena estrategia. Para mí esto es lo más importante. Primero ataca la cultura de una compañía y cuando cambias la cultura tienes que emprender pues el camino estratégico. Yo pongo un ejemplo de varias cosas que hice en mi pasado, en Alvia o en otros proyectos que estoy, o en el que estoy ahora mismo, ¿no? Nosotros somos 7.000 personas y en los primeros 6 meses tuve que despedir a 500 personas. 500 personas se dice rápido, 500 familias, todos en fila, padres, madres, madres no madres, o lo que sea, pero bueno, ¿por qué? Porque había que tomar una decisión estratégica de buscar un talento, sustituir a otro y evidentemente pues hay países o hay empresas o hay proyectos en los que abundan determinados comportamientos que no puedes permitir y tienes que hacer una limpieza y tienes que estratégicamente tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque si no eres capaz de incidir en la cultura de una empresa, ni te modestes, no emprendas un camino estratégico, ¿no? Y claro,
Cuando tienes que hacer un camino estratégico o diseñar una estrategia, pues tienes que satisfacer a los más importantes. El señor Roche los define como los jefes, ¿no? Que son los consumidores. Y el consumidor, ¿qué te pide? El consumidor pues te pide que sea bueno, bonito, barato, rápido, multicanal, omnicanal, todo lo que se os ocurra como consumidores, que somos todos. Y eso es lo que tienes que satisfacer, porque si no lo satisfaces, otro lo puede satisfacer y tu estrategia no va a tener éxito. Pero también tienes unos señores que son trabajadores, que les tienes que convencer. Y les tienes que convencer y los trabajadores también piden lo suyo. Quieren ganar más, quieren tener una mejor vida laboral, quieren hacer pues, el tema del salario, ¿cómo vas a pagar esto? ¿Home office? ¿Puedo teletrabajar? ¿No puedo teletrabajar? ¿Qué condiciones económicas voy a tener? ¿Cómo van a ser el trabajo? Y encima trátame bien y, bueno, pues quiero que seas un jefe enrollado. Entonces, bueno, pues todo eso se lo tienes que dar, o parte de eso, o en mayor medida o menor medida. Pero también tienes a unos accionistas que los accionistas te dicen, bueno, haz lo que quieras, como tú quieras, pero la vaca por lo que vale, que dicen en Asturias. Lo que tú quieras, pero esta cifra es la que yo quiero. Y quiero reputación. Y no solo quiero reputación, aparte de resultados y aparte de dividendo, quiero que la empresa crees valor. Porque es fácil en una funeraria crear valor y subir el EBITDA si no inviertes en el CAPEX, por ejemplo, si no cambias la flota, si no haces las inversiones oportunas, en un año, en 2 años, si parece que tu funeraria va bien o tu empresa va bien, pero es incierto, no estás haciéndolo bien. Crear valor a largo plazo es sustentar en la cuenta de resultados, en el flujo de caja y en el balance, que estás creando valor para el accionista. Y aquí es donde se fijan mucho ellos para valorarte como buen directivo, ¿no? Y después tienes unos señores que fijan unas normas, unas regulaciones, y las tienes que cumplir, pues en competencia, pues tienes que cumplir la norma de competencia, tienes que pagar el IVA, tienes que cumplir todas las normas de un ordenado empresario, como dice el Código Civil, ¿no? Es decir, que no es un libro en blanco el hacer una estrategia, es un libro en blanco para cómo quieres hacer las cosas, pero tienes un marco regulatorio y de otra índole para hacer esas cosas, ¿no? Y bueno, ya yendo al mundo funerario, si yo tuviera que hacer un plan estratégico, que he hecho algunos en el mundo funerario, ¿qué tengo que mirar? Cuando vienes a dar una charla de estas y eres ejecutivo de una compañía, tienes la duda siempre, ¿voy a contar de verdad a todos los competidores todo lo que yo hago? No porque sepas más, porque también hay competidores que pueden saber mucho más que tú. Pues yo he dicho, sí, yo voy a contar lo que hago. Porque una cosa muy importante de la estrategia está en la cultura de la empresa. Lo dice Pablo Isla muy bien. No puedes llevar el modelo de Inditex a ningún otro proyecto, porque es un tema cultural. Hay un señor que se llama Mancio Ortega que hizo muchas cosas durante muchos años. Pero también hay otra cosa muy interesante en la estrategia, y es que cualquier estrategia, aunque parezca brillante, puede fallar porque lo importante de la estrategia no es definirla, no es tener la idea, no es identificarla, que es muy importante. Luego explicaré lo que es importante. Pero si te vas al mundo funerario, tienes que tener en cuenta esto. Primero, la tasa de mortalidad. Si no se mueren, no los podemos enterrar. Pero si no se mueren, sí puedes vender previsión y prenecesidad en algunos países. Aquí en España no dejan, porque hay compañías de seguros que lo hacen muy bien y que establecieron su posicionamiento. Pero esto es una rara avis, ¿eh? No es así en el mundo es al contrario. Nosotros vendemos 130.000 servicios funerarios al año, 140.000, y en previsión vendemos unos 50.000, que son doble, 100.000 contratos de previsión. Nosotros. Pero en otros países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Asia y en países de Europa, vende la previsión el grupo funerario. ¿Por qué tiene que venir alguien a enseñarte lo que tú sabes hacer bien? Eso sí, de manera regulada y de manera arreglada, provisionando adecuadamente y constituyendo, no comprándote el Ferrari y sacando la pasta de la empresa, sino generando todo el valor que debes generar en tus libros para poder cumplir ese compromiso en el futuro, ¿no? Pero tasa de mortalidad es importantísimo. Segundo, la cuota de mercado. Pues tú verás, pero puedes hacer lo que hay con estos fallecidos, la tarta se reparte entre estos, o tú puedes robar cuota de mercado a otro porque lo hagas muy bien. Tienes el precio medio,
tu precio promedio. Nosotros un objetivo que nos hemos puesto ha sido subir el precio promedio. Subir el precio promedio es interesantísimo siempre que no conculque los derechos de los consumidores, siempre que no pactes con tus competidores. No está aquí el señor de competencia, por eso pongo este tema. Siempre que no incumpla las normas, subir el precio medio es un tema muy interesante, porque es lo que decían hace años los que habéis o hemos estudiado en el IES, el coeficiente de engorde del profesor Huete, ¿no? El coeficiente de engorde es, si yo tengo un cliente, ¿por qué le cobro 100 y no le cobro 120? Tengo que ser capaz de cobrarle 120 y que él me los pague, ¿no? Aparte del precio medio, tenemos el posicionamiento geográfico. ¿Dónde tienes que estar? Porque hay más fallecidos en Galicia que en Cádiz. Pues no sé, ahora te ha tocado la funeraria, te ha tocado en Cádiz, pues te arreglas con la de Cádiz, con la de Galicia, la de Galicia. Pero si tienes que invertir, a lo mejor tienes que ver también en qué tasa de mortalidad hay donde estás ubicado, ¿no? También el posicionamiento en servicios, pues funerarios, velación, cremación, destino final, inhumación. Aquí podía meter también acuamación, en los países que está permitido y tolerado. Nosotros sabéis que tenemos acuamación también. Es una solución fantástica para aquellos sitios donde te prohíben poner un horno crematorio, por ejemplo, o no tienes capacidad de montar un cementerio. Entonces, aparte de esto, también tienes que ser capaz de saber si vas a vender a particulares o usos inmediatos. Usos inmediatos es como se denomina a los particulares en muchos países del mundo. Es aquella persona que entra, es un walking, que llaman, que entra caminando, ha fallecido mi papá, quiere un servicio. Es un uso inmediato, lo que aquí suele denominar particular, porque no está asociado a ninguna compañía, a ningún colectivo, ¿no? ¿Qué porcentaje de uno de otro? Después, las compañías, la redención de contratos de previsión o prenecesidad. La redención de los contratos es que has vendido un contrato de previsión hace 10 años, 15 o 20 años y ahora ha fallecido y te viene a decir, aquí tengo mi contrato, entiérrame o crémame, ¿no? Entonces, bueno, también tienes que saber qué porcentaje quieres de unos y de otros, porque la diferencia está en algo sustancial. El particular en España tiene un incremento de precio respecto al de compañía y el uso inmediato es mucho más caro también respecto a una previsión, con una diferencia. Y es que el de una compañía en España es más barato y el dinero lo tiene otro, y una redención es más barato que un uso inmediato, pero el dinero lo tienes tú. Y lo has tenido tú durante 10 años, 15 años, con países donde hace poco contraté un producto en mi banco, en México, a 11,25% garantizado. No sé si os suenan estas cifras, pero a veces apetece decir, bueno, voy a llevarme euros para allá, pero cuidado, que también la inestabilidad de las monedas también tiene su riesgo, tienes que medirlo. Pero mientras gestiones bien el dinero, si eres capaz, esas provisiones que tú tienes que tener o esa capacidad de ingreso que tienes a través de los contratos de previsión, te permite generar financieramente en tu cuenta, en tu balance, unos ingresos sumamente interesantes también. Aparte de esto, tienes que tener negocios complementarios, flores, parking, lápidas, obras y mantenimiento de cementerios, mascotas, fidelización, cafetería web. En fidelización hay una cosa interesante que nosotros hemos lanzado, hemos presentado una nueva estrategia hace poco y hemos lanzado un producto funerario que opera antes de que la persona fallezca. Esto no voy a entrar a ello, no me da tiempo a explicarlo, pero no penséis que es algo previo de, bueno, pues últimas voluntades, testamento digital, que está muy bien, no. Algo más, porque hay algo que pueden hacer las funerarias y es bien interesante. En Japón están cambiando este concepto también y nosotros en Estados Unidos y en México lo estamos desarrollando y es muy interesante. Es obtener ingresos antes de que una persona fallezca. Y un ejemplo que siempre pongo, y algunos me lo habéis oído, hace 20 años el 95% de las personas que entraban en una farmacia estaban enfermos. Hoy en día el 50% de las personas que entran en una farmacia no están enfermos. Entran para comprar cosas asociadas a salud, belleza, bienestar, vitaminas, etcétera. El 100% de las personas que entran en una funeraria para contratar un servicio tenían un fallecido o un fallecido inminente. En el futuro, el no sé qué porcentaje entrarán a comprar una funeraria, y no hablo de contratos de previsión y prenecesidad, hablo de servicios. Ayer cenaba con unos amigos aquí españoles, amigos y compañeros, y hablábamos en la cena de un tema muy interesante que les comentaba y les dije, he lanzado este producto, ¿qué os parece? Y me decían ellos, pues sí, pues es una cosa bastante innovadora para el mundo funerario. Vamos a ver cómo funciona, lo hemos lanzado la semana pasada y bueno, pues creo que es interesante el tema de fidelización. Si entráis en Galloso Contigo, podéis entrar en Google, miráis Galloso Contigo, no vais a poder entrar si no sois trabajadores de Galloso o no sois clientes de Galloso. La app está en iOS y está en Android y ahí te bajas una app de un grupo funerario y dentro de esa app hay una serie de cosas. Va a salir en una publicación dentro de 2 semanas, lo vais a poder conocer, pero la app la podéis mirar si queréis, porque creo que es un camino muy interesante para el mundo funerario. Después, servicios premortem y postmortem, asociados ya a previsión o asociados a determinados temas de trámites de pensión,
viudedad, orfandad, etcétera. Ojo, está muy interesante el tema de cuidados paliativos. La gente quiere morir sin dolor y quiere morir en su casa. Si la gente quiere morir sin dolor y quiere morir en su casa, yo soy funerario, vendo servicios funerarios, ¿de quién tengo que estar cerca? ¿A quién me interesa tener cerca? ¿A quién me interesa prestar servicio? ¿Quién puede ser un prescriptor fantástico? Lo dejo aquí, ¿vale? También es muy importante el tema de crecimiento inorgánico, los procesos de money o participadas o las concesiones. Creo que es un ámbito a tener en cuenta para crecer y junto con la previsión y la prenecesidad, como he contado, que yo considero que es bastante interesante para poder desarrollar tus ingresos, pues esto puedes fijar, si haces una estrategia pensando en todo ello, junto con otros que no comento por no tener tiempo, puedes diseñar un plan estratégico para una funeraria. Pero bueno, claro, ¿de qué va esto, no? ¿A quién va dirigida y quién la ejecuta y, sobre todo, quién la dirige? Es lo más importante, porque en un grupo funerario todos tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer, pero es importante saber o identificar estos colectivos. Y parece fácil, parece muy fácil, pero si entras un poco a detalle, te darás cuenta que, bueno, pues si no aciertas quién la dirige y no aciertas quién la ejecuta y sobre todo no has acertado a quién va dirigida, teniendo en cuenta que no vas lo que tú pienses, sino dicen siempre que, o decían, la vieja teoría de los negocios, decían que el cliente hay que ponerlo siempre en el centro. Esta teoría pues se cayó un poco hace ya 5 o 10 años, porque en el centro, en una plaza de toros, está un toro, y en el centro, cuando van a lapidar a alguien, el que está en el centro no es el mejor sitio. Entonces, la verdad es que tienes que pensar como el cliente. Esto es una frase muy manida, pero es cierto que tienes que pensar como el cliente, porque muchos de nosotros tomamos decisiones sin tener a nuestro papá fallecido, sin a mamá o nuestro hijo. Yo siempre comento que en Alvia teníamos, y antes también, y ahora Anaí Podo, que es la responsable de la atención emocional, es el peor trabajo y el mejor trabajo de Galloso. El mejor trabajo porque ella no sabe si Galloso gana dinero o pierde dinero, y no le importa. Pero el peor trabajo porque todos los días entra a trabajar con su papá fallecido, todos los días entra a trabajar con su hijo fallecido, todos los días entra a trabajar con su hermano fallecido. Y tiene que ser así, porque si no, las decisiones que tomas, porque vosotros que pensáis que lleváis muchos años, o yo que llevo muchos años, y pienso que sé mucho del mundo funerario, pero sé mucho de gestionar el mundo funerario, pero mi papá murió una vez nada más. Y sé lo que sentí en ese momento, como cliente lo que demandaba y lo que yo quería. Entonces, es muy importante que tengamos siempre esa visión para poder acertar en lo que es la estrategia. Bien, si no queréis hacer un plan estratégico, y aquí hace 2 años y 51 semanas que lo vivimos, tuvimos que decir, bueno, yo soy así, esta es mi empresa, lo hago todo súper ordenado y aparece una cosa que se llama pandemia. Y el 13 de marzo yo llego a trabajar y le digo a mi mujer, me voy un momento a Torrejón que parece que hay muchos servicios. Y bueno, pues me parece que hay muchos servicios en Torrejón. Llegó a que se nos cayó nuestra estrategia, se nos cayó la funeraria, se cayó Alvia. Cuando digo se cayó porque cambiamos de ser una funeraria a ser una empresa logística. Recojo fallecido en sitio A, lo llevo a sitio B, lo llevo a sitio C. Y esa es una empresa de logística. Entonces, esta estrategia, que no es una estrategia, es la matriz Eisenhower. Eisenhower, el 34 presidente de Estados Unidos, cuando la Segunda Guerra Mundial tuvo que invadir Europa para liberarnos de la agresión nazi, él tomaba decisiones todos los días en 2 vertientes: la estrategia de dónde voy a atacar, dónde tengo que defender, cómo voy a llevar a mis tropas, pero también hacía la estrategia que se puso de moda, que tiene su nombre, que es la matriz Eisenhower. Que yo lo que me enfrento como general o como directivo es que yo tengo todos los días problemas que son urgentes e importantes. Los urgentes y los importantes actúo ya, tengo que solucionarlos ya. Los que son urgentes y no son importantes los delego, hazlo tú, porque no es importante. Y los que son importantes pero no urgentes los planifico, mañana tengo que hacer esto. Si un directivo consigue tener esto en su agenda laboral, en su agenda diaria, en su agenda semanal y en su agenda mensual, es un buen directivo. Con que sepas organizar esto con la matriz Eisenhower, ya puedes llevar a cabo y puedes decir que tienes una estrategia. Me parece una estrategia a corto plazo. No te va a llevar a mucho sitio, vas a andar siempre como corriendo, vas a andar detrás de tu empresa y lo importante es que tú vayas por delante de tu empresa. Pero yo siempre lo pongo como ejemplo porque me resulta muy interesante. Ahora, si bien, si quieres una estrategia a largo plazo, lo que tienes que construir es esto otro. Tienes que primero observar y analizar qué es lo que tienes, en qué país estás, qué empresa estás, qué gente tienes, cómo lo tienes, qué hacen, obsérvales.
tú dedícate solamente a observar. Después, tienes que ser capaz de qué personas y qué cultura vas a llevar adelante. Os dije antes lo de la cultura se desayuna a la estrategia para, vamos, todos los días. Si no eres capaz de identificar dónde estás en este punto, tampoco vas a tener o vas a poder llevar una estrategia exitosa. Muy importante es definir la misión de la empresa. Bueno, yo, ¿qué quiero hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? La misión, visión, el propósito, como queráis definirlo. Los valores, mediante qué cosas voy a hacer y qué cosas no voy a hacer. Recuerdo un comentario que una vez me pasaron desde operaciones de Alvia, nos pusieron una tesitura de que podíamos quedarnos con el contrato de un hospital, que otro competidor pagaba 1 millón de euros al año en un contrato legal, y nosotros lo analizamos y dijimos, no, no vamos a hacer. Porque el día que esto salga de la sexta equipo de investigación, nos vamos a ir por delante con ello y ahora es ganar solamente esta cantidad y esto creo que se va a tergiversar políticamente o de otra manera. Digo eso porque no es que esté ni bien ni mal. Tú tomas una decisión y la tomas con un fundamento. Es tu decisión como directivo, ¿no? Después también, ¿qué objetivos quieres conseguir con esa estrategia? Oye, pues quiero llegar a facturar esto, a ganar esto, a tener una EBITDA de esto o lo que sea, los que tengas. Después tienes un proceso de implementación, esto hay que llevarlo adelante. Olvídate de consultores externos, olvídate. Como tú no seas capaz de implementar tu estrategia no será tuya nunca y la estrategia tuya tiene que ser tuya, porque si no será de otro y cuando ese otro se vaya de la empresa, que se va al día siguiente, cuando le dejes de pagar, la estrategia se va con él. No vas a poder obtener un cambio cultural ni nada por el estilo. Tienes que tener unos mecanismos de comunicación muy importantes, luego comentaré, cuando llegué a México hace 9 meses a vivir, porque llevo muchos años yendo a México, voy a comentaros las primeras instrucciones que di para construir un tanatorio y voy a poneros el vídeo porque eso es un documento gráfico para la historia. Tienes que entender quién tiene la dirección estratégica que la va a llevar. Si tú eres el que te juegas la pasta o tú eres el que tienes la responsabilidad máxima, tienes que ser tú. No puede caer esto en otro, no puedes decir que lo haga otro, tienes que ser tú el que asuma esta responsabilidad, es tu responsabilidad. Si sale bien, el mérito es de tus compañeros, si sale mal, a la calle te vas a ir. Esto es la realidad de ser directivo, esto es la realidad de asumir las responsabilidades, ¿no? Tienes que tener un seguimiento y una evaluación de resultados y también tienes que saber reenfocar la estrategia porque el mundo es muy grande y hay otras personitas que tienen otras estrategias y hay otras empresas que tienen sus estrategias y su estrategia de mi competidor puede ser quitarme mercado a mí y la mía puede ser quitarle cuota de mercado a él, con lo cual uno de los dos ganará o empataremos, ya veremos, pero tienes que reenfocar siempre la estrategia, ¿no? Una cosa que siempre comento también y es que esto pasa para la vida, para los trabajadores o como directivo. Las personas por lo general pensamos que tenemos lo que nos merecemos. Algunos sí, hay por ahí cada uno que tiene lo que se merece, vamos. Pero por lo general yo os diría una cosa, tenemos lo que negociamos. Tenemos lo que negociamos, no des por hecho que nadie te va a dar nada. Lo que negociamos. Si tú quieres cambiar la estrategia de tu empresa, negócialo con los trabajadores, con los accionistas o con quien quieras, pero negócialo, porque nadie te lo va a cambiar, nadie te va a dar esto porque sí, ni siquiera con tus hijos, con tu familia, negócialo. Negociado. No digo que las cuestiones del querer tengan que ser sometidas a la frialdad de lo empresarial, ni mucho menos, pero para mí es muy importante esto. Yo me di cuenta tarde, mi vida, me hubiese gustado darme cuenta con 20 y tantos años, me di cuenta con 30 y muchos, pero es verdad, si es que, joder, yo creo que me merezco esto, o creo que puedo hacer esto, o debemos hacer esto, pero no, las cosas tienes que estar continuamente negociando con todos los colectivos de interés, accionistas, sindicatos o con quien sea. Pero quedaros con esto, nadie os va a dar nada que os merezcáis, da igual lo que os merezcáis, es lo que negociéis. Y ejes estratégicos con los que yo trabajo siempre en el mercado funerario, pues son 3, crecimiento, rentabilidad y excelencia. Si tú haces bien las cosas en estos 3 ejes, tu cuenta de resultados y tu balance va a ir como un tiro. Si tú eres capaz de hacer crecer tu empresa de manera rentable y excelente, va a ir como un tiro. Y aquí hay una fórmula que yo he aplicado y que vosotros habéis aplicado muchos años seguro, que es que el ingreso que consigas aumentar el precio medio un 1%, por lo general, si tienes tus costes estructurales bien calculados y bien gestionados, aumenta el beneficio entre un 3 y un 5%. Aumentas el precio medio un 1%, mejoran tus resultados un 3 o un 5%. Yo lo he cambiado. Aumentas tu NPS un 1%,
vas a poder aumentar, porque la excedencia percibida por las familias te da una elasticidad al precio, vas a poder cobrar algo más por lo que tú vendes. El precio medio lo vas a aumentar entre el 1 y el 2% y tus resultados se van a ir entre un 5 y un 6% de incremento. Nosotros que trabajamos con NPS y soy un fiel creyente del NPS, creo firmemente que la forma de medir lo bien que soy o lo bien que lo hago como empresa, como individuo, es que un montón de voces de nuestros clientes digan lo haces bien, pero yo siempre explico esto para los colectivos y suena muy bonito que te midas en NPS, pero egoístamente, si tú haces una política de gestión de NPS y lo haces con rigor, egoístamente vas a ganar más. Vas a poder cobrar más a tus clientes. Esto es el restaurante que comentas siempre. ¿Qué tal has comido ahí? He comido muy bien, quizás un poco caro, pero muy bien, muy bien. No pasa nada, ese cliente volverá. ¿Qué tal has comido ahí? Me da igual lo caro, era una mierda. Ese cliente no volverá. Nosotros lo que tenemos que pretender es que tenemos un one shot, que dicen los americanos. Solamente una persona fallece una vez en la vida. Y tienes que ser capaz de hacerlo excelentemente bien y tienes que ser capaz de hacer a la familia una atención increíblemente buena y eso te permite cobrarle a esa familia lo que justamente debes cobrar porque lo haces excelentemente bien. Si no, no eres capaz de crecer tus precios porque crecerás vegetativamente. Pero aquí se trata de ganar cuota de mercado y la cuota de mercado se puede ganar porque robo más servicios a mi competidor o porque mi precio medio, mis clientes me pagan más porque soy mejor, porque lo hago mejor. Espera, que sigo aquí. Crecimiento, para mí, es temas que... ¿Cómo controlo los tres temas? ¿Cómo fijo al comité directivo, al comité ejecutivo, cómo le fijo los objetivos? Crecimiento, lo mido con el plan anual, con el presupuesto anual. ¿Cuánto cumples el presupuesto anual? Quiero vender este año 1.000 millones. Pues 1.000 millones, este es tu crecimiento y es lo que tienes que cumplir. Evidentemente con este precio medio, con esta calidad de cartera, con esta morosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Rentabilidad, ¿con qué se mide la rentabilidad? Con la cuenta de resultados, con el balance, con el flujo de caja. Y muy importante para compañías fuera de Europa, el flujo de caja es muy importante. Los covenant bancarios para préstamos en empresas, para financiarte en Latinoamérica principalmente, no van por tu balance, van por cumplimientos de tu flujo de caja. ¿Cómo eres capaz de generar todos los meses caja para pagarme mi deuda? Es muy importante tenerlo en cuenta, pero esos tres estados financieros, la caja, el flujo de la misma, la cuenta de resultados y el balance, es lo que te puede medir la rentabilidad. Y la excedencia, no te rompas la cabeza, vete al informe de NPS, que te certifiquen un certificador mensualmente y ahí puedes medir las tres cosas. Entonces, a tus directivos, ¿qué puedes hacer? Oye, te pongo, ¿tú quieres cobrar el bono este año? Pues tienes que cubrir crecimiento, rentabilidad y excedencia. Y objetivamente te doy las tres mediciones de crecimiento, rentabilidad y excedencia. Y ponemos objetivos asociados a las tres visiones del plan estratégico, que son estos tres ejes, ¿no? Después, ¿qué KPIs son los más importantes? Yo aquí os podría decir muchos, cada uno tiene los suyos, pero para mí hay 4 y ninguno es numérico. Tú mantén a tu gente interesada, informada, involucrada e inspirada en el plan estratégico y las cosas irán solas. Después, cuantifícalo, pero cuantificar, os he dicho que yo iría por los 3 anteriores, los 3 ejes que os he dicho antes y sus estados o sus informes, ¿no? Lo más importante siempre es la ejecución, antes os lo decía, es muy importante tener el tema de la estrategia bien definida, pero no vale nada una estrategia si no la ejecutas bien. Lo importante, la ejecución. Lo importante, la ejecución. Lo importante, la ejecución. Porque hay que ejecutar brillantemente una estrategia. Es mejor ejecutar bien una mala estrategia que ejecutar mal una buena estrategia. Porque si es una mala estrategia y en vez de ganar 5 ganas 3, perfectamente, lo has ejecutado. Pero una buena estrategia que te permita ganar un 20% más, la ejecutas mal, no ganas nada, incluso puedes perder. Entonces, quedaros con esto. Creo que es muy importante darle mucho protagonismo al tema de la ejecución. Y después también en la estrategia yo le doy mucha importancia al tema de precio y al tema de valor. ¿Qué diferencia hay entre precio y valor? Pues antes lo ponía en el precio, bueno, pues todos sabemos lo que es el precio, ahora os voy a definir lo que es una cosa u otra, pero esa es la definición técnica de precio, pues tengo un buen precio, pues bueno, pues vale, pues me va a ir bien. Bueno, no del todo.
tú garantízate el valor y si aportas un valor adecuado, pero el valor, porque tiene unos comportamientos distintos, para un empresario, para un cliente o para un directivo, para una familia, lo que es precio y lo que es valor varía. Y aquí hago unas explicaciones de la diferencia que existe precio en valor. Pues el precio es dinero, el valor son emociones, el precio es una transacción económica, pero el valor es una relación. Si un cliente dice, no, mi papá se hizo un galloso, mi mamá va a galloso, no, me da igual, va a galloso, porque tienes una relación a largo plazo. El precio pues es papel o son impulsos electrónicos, el valor es empatía, es sensibilidad, es todo lo que sabemos hacer o debemos hacer una familia. También el precio es lo que nos hace existir, y esto es importante, porque si no cobramos no podemos pagar, proveedores, clientes, pero el valor es por lo que existimos, que es muy diferente. Esto no es filosofía. Cuando lo tienes que aterrizar en un plan estratégico, lo tienes que dejar bien claro a tus trabajadores, porque si te pasas de frenada y tienes a trabajadores en atención o recepción o contratación o consejeros familiares, como tenemos nosotros, y se van muchos al tema de precio, los que van muy enfocados al tema de precio descuidan otros factores que son muy importantes, ¿no? También el precio construye los flujos de caja ahora, los de hoy, exactamente, sí, pero el valor te construye los del futuro. Y la estrategia siempre va a pensar dónde va a estar tu empresa en el futuro, dónde va a estar tu compañía en el futuro, ¿no? El precio hace clientes, el valor, sin embargo, hace usuarios satisfechos. Os quiero, tíos. Pues a mí si me ponen eso, pues daros cuenta, ¿no? Cuando tienes las llamadas de NPS, yo escucho todas las semanas los detractores. Todas las semanas me preparan un informe de detractores y escucho los detractores. Pero cada 3 semanas, para quitarme la depresión, escucho a algún promotor, porque si no, joder, es que siempre estás escuchando al marido, a la mujer, que te dice, Pepe, qué mal lo haces, pues parece como que no te motiva, ¿no? Pero lo importante aquí es, cuando escuchas a los detractores, cuando oyes a un promotor, dices tú, por esto merece la pena. Esto es lo que tengo que conseguir y esto es lo que me permite a mí y a mi red y a mis compañeros sacar adelante lo que soy, ¿no? Lo que somos, ¿no? El precio va a la caja. El valor va a las personas. Esto es muy importante también, porque a veces la gente pierde la perspectiva de lo que es el precio del valor respecto a esto, ¿no? Y el precio se calla, el valor se cuenta. Aquí, mirar los logotipos del café más caro, que es el mismo café que el de al lado, cuánto vale uno, cuánto vale otro, pero si yo tengo una taza de Starbucks y quiero hablar con esta señora o con esta señorita, pues mola mucho más hablar con una taza de Starbucks en la mano que a lo mejor con una taza que pone cafetería Titos. No sé, hay gente que eso parece que le gusta. Pero la realidad es que tú como marcas, lo que quieres vender es Starbucks y tu marca está asociada a un buen producto y el valor que atribuye ese producto a esa persona es muy bueno, pues te viene bien. Y después, una cosa muy importante, y esta es la mejor, y vais a quedaros con ella, no es mía, es de un profesor de Berkeley, y yo se la copié, pero como un chino, hace 20 años, y me la apropié, y digo que es de él siempre, y él explicaba muy bien, no tengo tiempo para explicarlo hoy, pero explicaba muy bien que en el precio trabajas para tus clientes, pero en el valor tus clientes trabajan para ti. Y esto es muy importante, porque en el precio tienes que, oye, venga, descuento, mira que te vendo esto, que descuento, mira que te vendo, que descuento, ven que tengo un descuento, ven que tengo un descuento. Ahora que como lo hagas bien, es como todos tenemos ese amigo súper guapo que entra a una discoteca y los demás nos machacábamos ahí a intentar hacer que bailábamos muy bien para que alguien nos mirara y el amigo súper guapo con ir al servicio y pasearse por ahí un poco pues ya había hecho la campaña de publicidad. Pues esto ocurre lo mismo en las empresas, ¿no? En el valor los clientes trabajan para ti. Y es cierto. Es muy cierto. Después hay que saber transmitir la estrategia, hay que saber transmitirla muy bien, porque si no eres capaz de explicarla en cualquier sitio, a cualquier colectivo, a tus accionistas, a tus trabajadores, a los medios de comunicación, a cualquiera, pues te vas a equivocar. Y muy importante para transmitir la estrategia, yo siempre lo digo, yo paso una buena parte de mi tiempo fuera del despacho, en la operación, y es donde tomo las mejores ideas. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo? Tenemos un tema que se llama Galloso Vive Galloso, que todos los directivos, que por cierto, veréis como dentro de meses o unos años tendréis ofertas de compañías americanas o latinoamericanas para ser fichados, para poder desarrollar la explosión de trabajo que va a haber en el continente, ya lo veréis. Nosotros hacemos que todos los directivos pasen, todos los directivos, todos son todos, por Vive Galloso, lo que montamos en Advia en su día, que es contigo, que no sé si ha cambiado de nombre, creo que no, sigue Advia contigo, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, nosotros los directivos pasamos mucho tiempo de operación, muchísimo tiempo. Yo ahí he visto embalsamamientos todos los que queráis. Os puedo contar lo que es el SEMEFO que es el servicio médico de lo que sería aquí la medicina legal, y
allí tomas muchas decisiones de ahorros o muchas decisiones estratégicas, pero es importante que bajéis a la operación, porque generas dos cosas: una, conocimiento del negocio, y dos, cuando hace 2 años y 51 semanas tuvimos que liderar lo que pasó en Madrid, que supimos, los que estábamos allí lo sabíamos, y los que estábamos allí sabemos quiénes somos, y en otros sitios de España, yo he dado por donde yo estuve, nada más, pues tú mandas a tus trabajadores, o tú como general dices al ejército, ¡a por ellos! ¡A por ellos! No, tienes que estar el primero ahí, porque si no estás el primero, no vas a ser respetado como directivo. La única forma de llevar a la gente a determinados resultados es que tú estés el primero haciendo las cosas. Entonces es muy importante, porque los despachos son muy bonitos, tienen aire acondicionado y los ordenadores son muy chulos también, y las páginas están muy bien, pero como no bajes a la tierra, como no pises tierra y tomes decisiones y te vean a ti al lado de lo que están haciendo, no vas a ser respetado. Y bueno, pues también insistir mucho en el tema de la comunicación. Yo cuando llegué a México les dije, quítate tú, que voy a enseñarte yo cómo se construye un tanatorio, que no tenéis ni idea. Y bueno, dije, grabarme en vídeo, porque esto vais a ponerlo en años posteriores en cómo se debe construir un tanatorio. Yo estudié económicas, no estudié arquitectura, pero cuando estudias económicas y sacas buenas notas, ¿qué pasa? Y si vives en Bilbao, ¿qué dices? ¿Qué pasa? ¿Tú no voy a construir yo un tanatorio o qué? Y entonces, bueno, pues lo que siempre comento es que cuidado cuando comunica la estrategia, porque cada uno lo entiende como son cada uno hijo de su madre y de su padre, lo entienden como su padre y su madre les educó, o también como tú te expreses, porque a veces es un gran error la comunicación de la estrategia más que la estrategia en sí misma, ¿no? Y tenemos que tener claro, cuando lo explicamos, y yo pongo este ejemplo, que es, creo... El sol sale por allá, ¿no? Sí. Este plano está mal. Ese soy yo. Según eso, el pueblo queda en la dirección del norte, pero según este plano, el norte queda en dirección contraria al pueblo. Sí, Chapulín, pero el plano no está mal. Entonces lo que está mal es el pueblo. Poco. Es como de que no, si el norte queda en la dirección del pueblo y el plano dice lo contrario, o está mal el plano o está mal el pueblo. A menos que el norte no quede en la dirección del pueblo, entonces lo que está mal es el norte. O espera, ¿por dónde dices que sale el sol? Por allá. Ahí está la cosa. Lo que está mal es el sol. Bueno, este chiste, que es de Chapudín, por cierto, Chispirito, ha sido el servicio funerario de la historia moderna que más gente ha acudido. Lo hicimos nosotros, fueron casi 5 millones de personas. El segundo fue Cantinflas, 2,5 millones de personas. Chispirito, hubo días en 7 países de Latinoamérica, hubo 3 días de luto nacional. Era el Chavo del Ocho, no sé si lo conocéis, que ahí es una institución. Bueno, esto que es un chiste, que bueno, está mal, evidentemente, él no asumía que no tenía ni puñetera idea él. Está mal el norte, está mal el sol, está mal el pueblo, está mal todo. Esto nos pasa a veces cuando explicamos la estrategia. No, mira, esto está mal porque, claro, si no has bajado y has visto el trabajo de embalsamador, cómo lo tiene que hacer y tal, pero ¿qué dices? Esto no tienes ni idea, es que esto no es así, ¿no? Entonces, esto parece un chiste, pero cuando a veces explicas en temas estratégicos o dejas que un consultor lo explique, que hay compañías que tienen esa mala costumbre de que venga un consultor que lo ha construido. Los consultores son muy buenos en lo suyo, pero tú tienes que ser capaz después de gestionar adecuadamente esto. Pues pasan estas cosas. Y voy muy rápido, tips para que los que sí funcionan, al menos a los visionarios. Son consejos que os doy, vosotros veréis, pero a mí me funciona muy bien. Importante es que, como no escuches a tu equipo, no escuches a tu alrededor, vas a equivocarte, te vas a estrellar, porque los que saben son los que te rodean. Y si no es cierto, es que el que no vales eres tú, porque tienes que rodearte de gente que sepa. Y si no eres capaz de elegir a los que saben, el que falla como directivo eres tú. También una cosa muy importante, es fácil sentirse grande cuando has creado un mundo pequeño a tu alrededor, ¿no? Este tipo es maravilloso. Preguntárselo al soldado ese que está ahí. Hay 3 tipos de personas ahí atrás. Los que están ahí aplaudiendo porque saben que si no aplauden les matan, y ya me voy al mundo empresarial con esto. Otros que están ahí porque no tienen a dónde ir. Estos que te dicen, yo siento los colores, aquí estoy contigo a tope. Claro, es un incompetente, sabe que no tiene trabajo en otro sitio, ¿qué te va a decir? Pues aquí se va a quedar. Y también están los que dicen, bueno, pues a lo mejor hoy me toca aplaudir, pero mañana no, porque este proyecto no es mi proyecto y te voy a dejar porque eres un incompetente. Y no crees un mundo nunca pequeño para sentirte tú grande, porque destrozarás la vida de muchas personas y la estrategia de una empresa. Una buena estrategia es saber qué no hacer, esto me gusta mucho también. También nunca interrumpas a un competidor cuando está cometiendo un error. Ciudad Gallega, 1.100 habitantes, 1.100 fallecidos al año.
2 tanatorios construidos, tenemos una cuota de mercado del 55%, otro un 35%, y un Illuminati aparece y dice, voy a meter 5 millones de euros porque voy a quitaros cuota de mercado, tal, tal, tal. Nos lo explican en una reunión y decimos, bueno, pues adelante, pues venga. Evidentemente, ciudad gallega pequeña, con 1.100 habitantes, fallecidos, perdón, pues podéis imaginar cómo está ese tema. Ya ha venido a ofrecerlo a varias compañías a ver qué hacen con ello, ¿no? Nosotros lo vimos, lo identificamos, hicimos los números y decimos, no sale por ningún sitio los números. Con lo cual, bueno, pues métele dinero tú aquí, o me convenció a 2 inversores que meten dinero, van a perderlo todo. Pero bueno, nunca desinterrumpas, es muy importante. También, si quieres convertir buenas ideas en excedentes, dile a tu equipo, cuando te cuenten una buena idea, dile, no me convence. Y tú sabes que es buena idea. Si dices que no te convencen y son buenos, te van a venir con una idea excedente la siguiente vez. Yo esto siempre lo he hecho, lo hago y lo aplico en el día a día. Y esta es la que más me ha enseñado la vida. Tengo esta ceja rota porque yo en el Campeonato de Europa de hace 30 años, pegaba con un francés, iba a salir, iba a hacerle una maguasigeri porque le había visto pelear, yo competí en karate, y nada más salir me pegó una patada, me noqueó y me rompió la ceja y me dejó sin conocimiento. Pero yo tenía una estrategia buenísima. Hace unos años yo tenía una estrategia buenísima junto con otras personas y es una pena que no esté la persona de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, porque todos tenemos una estrategia hasta que te parten la cara. Y cuando te parten la cara tienes 2 opciones. Oye, me has partido la cara, pues bueno, reconoces que te han partido la cara, pero es que vas a tener que levantarte y vas a tener que construir otra estrategia, vas a tener que seguir trabajando. Entonces, yo os animo a que reflexionéis sobre estrategia, os animo a que defináis estrategias, os animo a que sigáis trabajando por desarrollar el sector funerario en España, que está admiradísimo fuera de estas fronteras, y los profesionales de este sector y de este país son admirados fuera de estas fronteras, y también os animo a que estratégicamente empecéis a plantear en vuestras empresas y en vuestra vida que vais a tener que internacionalizaros o convivir con personas de otros países que van a invertir aquí como llevan haciéndolo años. Muchas gracias.